voy a avanzar un poquito rápido. ¿Ya? Felizmente algo les he dicho en práctica. Bien, vamos a ver entonces la importancia de estos arcos branquiales en la morfogénesis de la región craneofacial, específicamente la cara y lo que es el área frontal van a trabajar. ¿Sí? Y para hablar de estos arcos branquiales, nosotros tenemos que remontarnos a las primeras semanas de desarrollo intrauterino. Ya hemos dicho que en la tercera semana, que es donde termina el periodo embrionario y ya empieza la formación de algunos sistemas, estamos constituidos por 3 hojas gasodérmicas: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. A ambos grupos les he dicho que el futuro ectodermo, porque en la tercera semana recién hablamos de hojas gasodérmicas definitivas, hasta la segunda hablamos de epiblasto o futuro ectodermo e hipoblasto o futuro endodermo. Entonces habíamos dicho que en la segunda semana el epi y el hipo se habían unido y se habían formado la membrana procaudal y la membrana cloacal. Sabe que yo no puedo estar sin dibujar, me pican las manos, creo. Y me ha traído como... El epi, el hipo y el espacio que estoy dejando aparece recién en la tercera semana, el mesodermo intraembrionario. Cuando hablamos de mesodermo intraembrionario que ya aparece en la tercera semana, entonces ahí recién hablamos de ectodermo y endodermo. El sistema nervioso había iniciado también su formación en la tercera semana, y es el que crecía rápidamente y obligaba a nuestro embriocito a curvarse cefalocaudalmente, o sea, migraba hacia la parte ventral, de tal manera que esta amplia comunicación, ya les han explicado en general, al flexionarse iba quedando incluida dentro de esta parte ventral del embrión. Cambiaba de posición la membrana procaudal y la cloacal, que me indicaba la ubicación de la futura boca y el futuro ano. Entonces ahora, en este gráfico, estamos haciendo un corte a este nivel del mesodermo. Y tenemos aquí la sectorización del mesodermo intraembrionario. Aquí tenemos la zona de la membrana procaudal. ¿Por qué hay un vacío? Y ese de la membrana cloacal, porque aquí no hay mesodermo, es la unión del ecto y el endo. Todo lo demás es el mesodermo, si ustedes recuerdan. Aquí va a estar la futura boca, y lo que le rodea es este mesénquima, este mesodermo, lo que tiene otro origen. Recuerda, el mesodermo de todo nuestro cuerpo se ha originado del epiblasto, de las células del epiblasto que se desprendían del surco neural. Lo que he llevado conmigo les he explicado, seguro que el doctor Tichka también. Pero el mesénquima que rodea esta región, o lo que encontramos en la región de la cara y el cuello, se originan de las células de la cresta neural. Por eso es que este mesodermo o mesénquima que rodea, que se encuentra en esta zona, tiene un origen neural, un origen nervioso. No es como el mesodermo del resto de nuestro cuerpo. Y aquí tenemos nosotros el ano. Esto ya lo conocen, el bordón mononefroto que daba origen al testículo y al riñón. Los somites que le van a generar músculo, tejido conectivo y cartílago. Y esto es la notocorda que inducía la formación del sistema nervioso central. Este mesodermo lateral se delaminaba, se abría, y al abrirse deja una cavidad ahí, se formaban las cavidades corporales. Tenemos cavidad oral, cavidad torácica, cavidad abdominal, cavidad
una cavidad corporal. ¿Sí? Aquí tienen ustedes estas cavidades corporales. Muy bien. Al flexionarse, aquí miren, tenemos el sistema nervioso formándose, el endodermo y la gran cavidad con que nuestra parte ventral, imagínense que yo soy este embrión de 3 semanas y toda esta parte ventral está en comunicación con esta gran cavidad que es el saco vitelino, todo también celoma, le llaman, ¿no? Y miren, cuando el sistema nervioso central crece, no puede expandirse así longitudinalmente o transversalmente y se curva. Observen la membrana procordal, ya les he dicho a mi grupo, aquí le ponen membrana orofaringia, yo no estoy de acuerdo. Ustedes están en un nivel en el cual pueden estar o no de acuerdo, pero no es decir no estoy de acuerdo, tienen que fundamentar. La ciencia va avanzando tan rápidamente y ahí somos humanos, hay errores, ni lo que vemos, lo que encontramos en Google o en la IA puede ser 100% cierto. Hay errores, ustedes están en la capacidad de analizar, de aceptar o no. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo en que se llame membrana orofaringia, porque membrana orofaringia significa oro, boca, faringe, que esta membrana divide la boca y la faringe. ¿Y dónde está aquí, por Dios santo, la boca y la faringe? No la encuentro. Entonces aquí cuando empieza a flexionarse, mire así, esta gran cavidad empieza a disminuir y más bien a ser incorporada en la parte ventral, y es por eso miren que se inicia la formación del intestino primitivo, que me va a dar origen al sistema digestivo, y la boca forma parte del sistema digestivo. Entonces ahora esta membrana bucofaringia queda dentro de una depresión. Esta depresión es el estomodeo o boca primitiva. Esto sucede en la 4ª semana, lo que significa que la boca empieza a formarse en la 4ª semana. Pero en ese momento toma el nombre de estomodeo o boca primitiva. Estoma es boca primitiva, por eso nosotros deberíamos ser cirujanos estomatólogos, no cirujanos de dientes, ¿no? Y la parte, como este chavito más anterior del intestino primitivo es la faringe. Por eso ahora sí, membrana orofaringia o bucofaringia es lo mismo. Miren al final el intestino primitivo y la única comunicación de este intestino primitivo es ahora con este conducto. Huella de ello es nuestro cordón umbilical. Estamos paraditos a nuestro embrioncito y todo esto es el intestino primitivo. ¿Qué hoja está revistiendo? El endodermo, ¿no? El endodermo. Entonces aquí el intestino primitivo, la pared interna es de origen endodermal. La parte más superior es el intestino faríngeo. Luego viene, ya ustedes saben, anterior, medio, posterior, cloaca, que no quiero hablar. Y estamos diciendo que en al final de la 3ª semana ya había empezado a formarse el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. Aquí pueden ver el corazoncito, esto es 4ª semana ya. Miren el corazón. Y también le dije a los que han llevado conmigo que en el saco aórtico de la parte más superior de este tubo cardíaco primitivo emergían vasos sanguíneos que iban a irrigar esta zona y que tomaban el nombre de arcos aórticos. Estos son los arcos aórticos, pueden ver ustedes, ¿no? Y miren al sistema nervioso central, el tubo neural. Esta parte superior me forma el encéfalo y esta es la médula. Si ustedes recuerdan, en la formación del tubo neural teníamos esto. Primero era una placa neural, empezó el ectodermo, luego esta placa se
imaginaba y formaba el surco neural. Otro color lo pondré con esto. En el punto de unión del ectodermo superficial, el que me va a dar origen a la piel, o en este caso, acá el cuero cabelludo, se originaba, miren, y el tejido nervioso, eso es tejido nervioso, se diferenciaba un grupo de células que eran las células de la cresta neuronal, la cual me iban a dar varios tipos celulares. Los melanoblastos, que dan color a nuestra piel, se originan de ahí, ¿no? El mesénquima, que se encuentra en la cara y el cuello, se origina de ahí. Neurona para nuestros ganglios se origina de ahí. El odontoblasto, que va formando esa retina, se origina de ahí. Se forma una serie de células que me interesa a mí, son las células que van a convertirse en el mesénquima de la región de la cara y el cuello. ¿Nos estamos ubicando, hijos? ¿Estamos ubicados? Muy bien, ¿no? Entonces, miren, por aquí estaría las células de la cresta neural, ¿no? Que se ubican en la parte dorsolateral. Igual acá, todo esto es el intestino faríngeo, hasta esta zona donde se inicia la formación del sistema respiratorio, ya lo han visto, y aquí se están formando los arcos branquiales. Entonces, el intestino faríngeo participa en la formación de los arcos branquiales, sí, porque a partir de sus paredes es que se están formando los arcos branquiales. Aquí tenemos, para que puedan ver, ya lo hemos visto, este es el tubo neural, este es el cerebro anterior o prosencéfalo que hace reproducción en la futura cara del bebé. Aquí, imagínense que tengo un bulto y tengo mi primer arco branquial, que es el primero a aparecer. Son 6 arcos aórticos. Deberíamos tener 6 arcos branquiales, pero no, unos desaparecen, otros se fusionan y frecuentemente observamos 4 arcos branquiales. 4, ¿sí? Porque los arcos aórticos sí ya pasaron, se han fusionado o han desaparecido. El primero que aparece, vuelvo a repetir, es el primer arco branquial y luego el resto aparece en los siguientes días de la 4ª semana, pero todos hacen su aparición en la 4ª semana. Tengo el estomodeo o boca primitiva. ¿Por qué son importantes estos arcos branquiales? Porque los arcos branquiales me van a dar derivados, estructuras duras, estructuras blandas, glándulas, ligamentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, me van a dar estructuras de sostén, o sea, las duras, hueso y cartílago, los maxilares y los cartílagos que se encuentran en la faringe y la laringe. Me originan tejido blando, los músculos de la expresión facial, músculos masticatorios. Va a participar en la formación del oído externo, oído medio, más no el interno. Participa en la formación o forma un ligamento, en forma ordenada, un ligamento de la articulación temporomandibular, que es el ligamento esfenomandibular. No sé en qué orden está, yo no suelo leer diapositivas, ¿no? Me forma entonces, quiere decir que si se atiende la formación de los arcos branquiales, mi ATM va a funcionar correctamente. No, porque los arcos branquiales le forman un ligamento que es el ligamento esfenomandibular. Va a formar órganos linfoideos como la amígdala, palatina y el timo. ¿Saben lo que es un órgano linfoideo? Digan, si uno pues hija, tenemos que dar más tiempo. Son los órganos encargados de nuestra defensa. En un paciente con VIH, su sistema inmunológico está deprimido, está hasta el queque. Quiere decir que sus órganos linfoideos no están funcionando. La amígdala palatina es un órgano linfoideo, el timo es un órgano linfoideo, el vaso, etc., etc. ¿Estamos? Entonces, miren, se forman órganos linfoideos como
mi sistema inmunológico puede estar deprimido. ¿Qué dice usted, hija? ¿Qué es un órgano linfoideo, hijita? Le pregunto, ¿me está usted prestando atención o su mente está en otro sitio? ¿Está mal? ¿Está fónica, hijita? Entonces conteste, pues, hija. ¿Qué viaje astral está usted realizando? Présteme atención. La respuesta a la pregunta. Ya, y mi pregunta era, si se alteran los arcos branquiales, ¿yo puedo decir que mi sistema inmunológico está deprimido? Por supuesto que sí. Cuando se habla del sistema inmunológico ya tenemos que mejorar nuestro lenguaje porque están en la universidad. Cuando hablamos de un sistema inmunológico deprimido significa que mis defensas están bajas. Y sí puede estar deprimido porque, o se va a deprimir porque ya no voy a tener, puede ser que no tenga amígdala palatina ni tampoco timo. Y en el timo ustedes se van a llevar, si se lo quieren llevar, ya van a llevar. ¿Con quién llevan? La doctora Melissa. No lo conozco. Qué pena que el doctor Eliberto es buenazo, pero bueno, esperemos que también sea buena, seguro que es buena. Entonces, ahí van a hablar, ¿no? Yo debo darle solamente la histología, pero me gusta también relacionarlo con la fisiología, porque si no, estamos mal. Y no correspondía para eso. ¿Lo sabe o no sabe? ¿Quién sabe? ¿Y qué hago? Entonces, ¿qué íbamos? Decía el timo es un órgano linfoideo muy importante, principal, porque ahí se activan los linfocitos T, ya no vemos más. Entonces, miren cómo se altera. Me va a formar también el epitelio que reviste a la mucosa, a la lengua, o sea, el epitelio lingual. Me va a generar los cartílagos de la laringe, y algunos de esos cartílagos de la laringe van a ser puntos de fijación de las cuerdas vocales. Quiere decir que si los arcos branquiales se alteran, yo puedo también nacer sin voz. Usted no estuvo en la práctica, ¿no, hija? ¿Usted estuvo en la práctica? Ay, que estamos con mascarilla, por eso no la uso. Sí, se van a formar también glándulas, como la glándula paratiroides que se encuentra detrás de la tiroides, pero no forma la glándula tiroides, pero sí le va a proporcionar unas células que se incorporan a la glándula tiroides y que son las células C o células parafoliculares que van a secretar calcitonina. La glándula tiroides secreta calcitonina y otras hormonas que son la T3, T4, etc. etc. La paratiroides secreta paratormona que secreta, la paratiroides secreta la hormona paratiroidea o paratormona que regula la calcemia, o sea, la cantidad de calcio en sangre. Lo que significa que la paratiroides y la glándula tiroides regulan la fisiología ósea. Eso significa que si se alteran los arcos branquiales, su formación obviamente puede estar alterada la fisiología ósea. ¿Estamos? Por eso es importante. Miren, se forman todas estas estructuras que se encuentran aquí en la boca, ¿no? O en la cara y en el cuello. Muy bien. ¿Cómo puedo definir yo a los arcos branquiales? Ya lo hemos visto, son tremendas pelotas. Podemos conceptuarlo
como que son proliferaciones mesenquimáticas condensadas, localizadas. Proliferaciones mesenquimáticas localizadas. Quiere decir que aquí proliferó en forma localizada, aquí no, de repente ahí sí. Proliferaciones mesenquimáticas localizadas o condensaciones, se ha condensado, se ha agrupado, mesenquimáticas localizadas, separadas por depresiones. Como es localizada, se va a estar separada donde no hubo proliferación. Y esta proliferación o esta condensación se va a expresar tanto externamente como hacia la luz de la faringe. Porque si hacemos un corte a nivel de la faringe, no sé si tengo ese dibujo acá, no, para que lo entiendan, miren, si yo hago ese corte a nivel del cuello, a nivel de la faringe, yo tengo esto. La luz de la faringe, esto es la luz de faringe, eso es, a ustedes me van a decir, aquí hay un vacío, porque no tengo otro color, pero aquí estoy poniendo. Y esta es la hoja externa. Muy bien. Díganme, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Jens, Fabricio, y por aquí, obligados a hacer. O ustedes. ¿Qué es esto? Estoy cortando aquí y esta es la superficie. En negro es la superficie. La luz es la parte media, perdón, está este vacío, y el celeste es lo que está revistiendo mi luz de la faringe. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿El endodermo que se va conectando? ¿Cuál es el endodermo? El que está, que traspasa. ¿Esto? Sí. Muy bien. Esto es endodermo. Recuerden que lo que reviste las superficies externas e internas, ¿qué tejido es? Epitelial. Muy bien, tejido epitelial. Y el tejido epitelial se puede originar de los mesocondrios. Muy bien. ¿Y esto qué es? El mesodermo, Mesodermo. Muy bien. ¿Y esto qué es? El ectodermo. Ectodermo. Este ectodermo me va a originar la piel, ¿cierto? El mesodermo me originará el músculo, el tejido conectivo, cartílago, hueso, si está el hueso acá. Y el endodermo me va a revestir, me va a formar, el epitelio que reviste la luz de mi faringe. Muy bien. Decimos que los arcos branquiales son proliferaciones mesenquimáticas localizadas, pero proliferan tanto que hacen emergencia hacia la parte externa como hacia la luz de la faringe. Aquí proliferó, se me ocurre que aquí también. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que esta proliferación ha desplazado, en este caso a mi ectodermo, hacia afuera, ¿no? Aquí también, y a mi endodermo hacia la luz de la faringe. Ahí están los arcos branquiales, separadas por depresiones o hendiduras. La hendidura que está externamente, o sea, hacia acá, se llama, o la depresión se le conoce como hendidura branquial o hendidura faríngea, porque los arcos branquiales también, se le conoce como arcos faringios porque se forman en la faringe, ¿no? Y la luz que me da, que está, o la depresión que está hacia la parte interna se llama bolsa faríngea. ¿Ya? Esta es la estructura básica de los arcos branquiales, ¿sí? El primer arco branquial ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? El primer arco branquial se va a separar, se va a dividir en proceso maxilar y en proceso mandibular. Lo estamos representando con color verde. En el proceso mandibular vemos, recuerden que está formándose lateralmente.
y tienen que unirse, crecer hacia adelante y unirse a la línea media. Ya muy bien, los procesos mandibulares sí se unieron. Me indica que me va a formar en la mandíbula completa. Pero mi proceso maxilar, mire, solamente queda en los lados laterales, porque algo se está interponiendo en la parte media. Lo que significa que mi proceso maxilar me estará formando a todo el maxilar, hijos. No. Muy bien, me va a formar solamente los lados laterales, que son más grandes. En la parte media, que llamamos premaxilar, tiene otro origen que ya lo veremos. ¿Sí? El estomodeo, vean, o boca primitiva. Segundo, tercer arco branquial, y el cuarto arco branquial no se expresa hacia afuera, pero hay condensación. Es como que aquí se condensa, pero no hace emergencia. Estamos, pero está condensado. Y generalmente, si hay un sexto arco branquial, se une al cuarto arco branquial. Muy bien. Recuerden que estas estructuras van a tener derivados, glándulas, órganos linfoideos, músculos, hueso, deben tener una irrigación y deben tener una inervación. Muy bien, son condensaciones mesenquimáticas localizadas, pero ¿quién indujo esta proliferación localizada? ¿Quién ordenó? Entonces hablamos de estructuras inductoras. Hemos visto que en los mecanismos biológicos del desarrollo embrionario tenemos proliferación, apoptosis, migración, inducción y diferenciación celular. En este caso, las estructuras inductoras son los arcos aórticos y las células de la cresta neural. Observen, aquí está, creo que esto está bonito, mi corazón en formación. Este es el saco aórtico, a partir de donde están emergiendo 6 pares de arcos aórticos, pero al final quedan 4, vuelvo a decir. Y aquí tenemos las células de la cresta neural en posición posterolateral. Y de aquí, esta cresta neural migra ventralmente para ubicarse en esta zona. Vamos a darle un número cualquiera. Entonces aquí hay un corte y vamos a imaginar. ¿Alguien tiene plumón rojo? ¿Tiene? Me está viendo padecer y no me prestas. ¿Por qué 2? Ya, ok. Entonces imagínense, hay un arco aórtico aquí y las células de la cresta neural que están, vamos a ponerlo por aquí, migran a esta zona, ¿no? Imagínense ustedes, por favor, que normalmente deben migrar 100 células de la cresta neural. 100, ya vamos a ver. Aquí también hay otro arco aórtico, son poquitas células. Entonces, los arcos aórticos cumplen una función trófica, o sea, son centros tróficos. ¿Qué significa? Que van a inducir la proliferación celular. De las 100 que han migrado, van a proliferar pues un montón y me forman los arcos. No, esto debería estar acá, pero no importa. Ahí, ¿verdad? Miren, entonces, pregunto yo si me han entendido. Ojo, los arcos aórticos actúan como centros tróficos, significa que estimulan la proliferación celular. ¿Pero de qué célula? De las que han migrado de la cresta neural, ¿no? Hemos dicho, por favor, que no digan que es así. Estoy dando para que me entiendan, cualquier cantidad. Normalmente deben migrar 100, ¿no? Y los arcos aórticos inducen la proliferación, proliferan pues hasta 1000, se me ocurre. ¿Qué pasaría si a este segundo arco branquial no migraron 100, sino migraron 10? ¿Qué pasaría? No se va a completar. No se completa. Pero está induciendo la proliferación, pero solamente de 10.
¿Qué es lo que va a pasar? Que este arco branquial será más pequeño que este, ¿sí o no? Por lo tanto, sus derivados van a tener el mismo tamaño que esto, no, van a ser pequeños. ¿Me entendió eso, hija? ¿Sí? Es así, me es mamuloso. Pero bueno, entonces, ¿qué estructuras inducen la formación de la célula de la cresta neural? Los arcos aórticos, miren, y las células de la cresta neural. Si no hay un arco aórtico, porque a veces sucede, por ejemplo, la del primer arco, la arteria estapedia, no se forma, es un problema de la formación del oído. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esos son las estructuras inductoras. Ya sabemos qué son, por qué se forman, y ahora vamos a ver cuál es su estructura. ¿Cuál es la estructura de estos arcos branquiales? Y aquí tenemos, miren, un embrión, ya está entrando a la 5ª semana, estamos cortándolo aquí y vamos a ver los arcos branquiales que se encuentran en la parte inferior. Lo rotamos y vemos aquí, pues miren, efectivamente existe una luz que es la luz de la faringe. Miren cómo está protrudiendo hacia la luz de la faringe y también externa. Aquí tenemos la superficie del bebé, la superficie de la faringe. Por lo tanto, esto es ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de aquí se van a formar todas las estructuras que hemos mencionado, por lo tanto también debe tener otros componentes, ¿no? Porque estos derivados van a tener una circulación, una irrigación y una inervación. Igualmente, miren, primer arco branquial ya se ha subdividido, segundo, tercero y cuarto. Y aquí tiene un componente nervioso que le corresponde al par craneal. Si yo digo que el primer arco branquial origina los músculos masticadores, ¿cuál será su par craneal? El quinto par, ¿no? Ya ustedes tienen que saber, hemos hecho el sistema nervioso. El quinto par, que es el nervio trigémino, ¿no? Tiene un componente vascular que le corresponde a un arco aórtico. Tiene un componente cartilaginoso, que lo hemos visto, una estructura de sostén. Y algunos tienen nombre y otros no tienen nombre. Ahí está mejor. Sí, pues, ¿no? sí, mejor. Pero que nadie dice nada. Sí, ¿no? Miren, tiene un componente, un cartílago. El primer arco branquial, por ejemplo, sí tiene nombre, es el cartílago de Meckel, que se ubica específicamente en el proceso mandibular. El cartílago del segundo arco branquial es el cartílago de Reicher. Los otros cartílagos no tienen nombre, pero al cartílago del tercer arco le llaman cartílago tiroideo, ¿no? Pero mejor no le pongamos nombre. Solo tercero. ¿Ah? Solo tercero. Tercer cartílago del tercer arco. Ahora, aquí estamos viendo como una especie de una H. En la bibliografía dice, tiene un componente muscular. Yo tampoco estoy de acuerdo, eso es muy polémica. ¿Por qué no estoy de acuerdo en que digan tiene un componente muscular? Eso no es músculo. Estamos hablando de 4 semanas o 5 semanas en la cual todavía no hay formación de músculos. Por lo tanto, lo correcto debería ser, tiene un componente mesenquimático, mesodermo, como lo quieran llamar, que originará a los músculos. Porque se me ocurre que este mesodermo de aquí formará el tejido con el fibro, ¿no? Muy bien, entonces esos son los componentes de los arcos branquiales. Ya sabemos sus componentes, entonces ahora vamos a ver cuáles son sus derivados. Bueno, ¿cuáles son los pares craneales que le corresponden? Ya hemos dicho, el quinto par para el primer arco branquial. El facial. El séptimo par, que es el facial, para el segundo arco branquial.
El noveno par, que es el glosofaringio, para el tercer arco branquial. Y el vago. Y el vago, neumogástrico vago o décimo par, para el cuarto arco branquial. Quiere decir que todos los derivados de cada uno de estos arcos branquiales, el que lo va a inervar son ramas de esos pares craneales, ¿no? Los músculos masticatorios serán inervados por las ramas del quinto par. Los músculos de la expresión facial serán, que es un derivado del segundo arco, serán inervados por el facial o séptimo par, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien, ahora vamos a ver cómo es que originan las estructuras que hemos mencionado. Y aquí tenemos, a ver, me dicen si se ve igual. Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Miren, esto debe ser considerado como un corte frontal. Yo estoy viendo entonces arco branquial del lado derecho, arco branquial del lado izquierdo. Solamente que hubo un error que me hizo y es muy esquemático, muy bueno, pero no lo pensó. Miren, esta es la superficie externa, por lo tanto es secto D. Esto también es superficie externa, por lo tanto es secto D. Y esto debería ir volteado así, ¿sí o no? Para poderlo entender mejor, ¿sí? Por eso es que lo he cambiado. Entonces, miren, tenemos los arcos branquiales y las depresiones que se encuentran externamente se llaman hendiduras branquiales o hendiduras faringeas. Y las depresiones internas se llaman bolsas faringeas. Aquí tengo el primer arco branquial, el proceso mandibular y el proceso maxilar. Esto debería ser al revés, ¿ya? Pero imagínense ustedes al revés. Todo esto que es, si yo tengo así, ¿no? Y esto puede ser, ya lo estamos viendo, el piso de la faringe, o sea, así, o la pared anterior de la faringe. Porque usualmente la posición del bebé es así, por eso es que hablan de piso de faringe. Pero si lo tenemos verticalizado, será pared anterior, pared dorsal y pared lateral. Pero la mayoría, o sea, siempre hablamos de piso de la faringe, que ese endodermo es amarillo, no tengo, lo haré de color verde. Quiere decir que todo esto es el piso de la faringe o la pared anterior. Imagínense que esto pues es el endodermo. Entonces normalmente es ecto, meso y endo. Entonces, ¿qué hoja será este piso? Endodermal, ¿no es cierto? Endodermal. Lo que tenemos aquí es endodermo, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué es lo que sucede con el primer arco branquial? El primer arco branquial va a tener una ligera modificación. Dentro del estomodeo, y ahorita me acuerdo porque no les dije, dentro del estomodeo vamos a encontrar a la membrana, que era la membrana procordal. Recuerden que la membrana procordal unía ectodermo con el endodermo. Pero cuando se forma el estomodeo, esta membrana procordal que estaba en el borde va a quedar ahora dentro de una depresión. Esto es el estomodeo o boca primitiva. Ahora toma el nombre de membrana orofaringia o bucofaringia, porque se está formando también el intestino primitivo por detrás. ¿Estamos? De tal manera que si yo veo así de frente, esta membrana está dentro del estomodeo o boca primitiva y al final de la cuarta semana se rompe, estableciéndose una comunicación entre la boca y la faringe, al final de la cuarta, ¿sí? De tal manera que cuando se rompe, recuerden la membrana procordal, que luego es membrana bucofaringia,
está constituido por ecto y por endo. Cuando se rompe esta membrana al final de la cuarta semana, el ectodermo prolifera. Prolifera y miren, va a revestir la superficie interna del primer arco branquial. Ahí. Lo que significa que ahora mi primer arco branquial está constituido por lo siguiente: ectodermo, mesodermo y ecto, ya no, porque el endo ha sido cubierto por el ecto. La ruptura de la membrana bucofaríngea produjo esta modificación. ¿Está claro, Fabricio? Muy bien. Por eso es que los derivados o las estructuras que se forman, que encontramos en la boca, tienen un origen ectodermal. Debería ser endodermal, pero no. Es ectodermal porque fue sustituida ese endodermo por el ectodermo. Porque vamos a hablar de dientes, vamos a hablar de mucosa bucal, de la boca, mucosa de la lengua. Es una cavidad, y hemos dicho que la cavidad interna es revestida por el endodermo. Una cavidad, ¿por qué no está revestido esto por el endodermo? Porque se modificó. Muy bien. Con eso entonces ya vamos a ver ahora los derivados. Traspole, primer arco branquial, proceso maxilar, proceso mandibular, segundo, tercero y cuarto, y debo tener unas depresiones. Y aquí tengo una. Es la primera hendidura branquial, ¿no? Aquí está. Y esta primera hendidura branquial, entonces, ¿qué es lo que me está dando? Mi conducto auditivo externo. Es lo que me está originando la primera hendidura branquial. Pero es oído externo. Mi hendidura está delimitada por el pabellón auricular. No vamos a hacer oído, así que por eso acá mencionamos algo. ¿Cómo se forma el pabellón auricular? Por el aporte del primer y segundo arco branquial. Proliferan y me genera cada uno 3 pequeños lóbulos. 3. Miren, nuestro pabellón al comienzo es así lobular, que luego se unen y me van a formar mi pabellón auricular con la morfología que tenemos. En consecuencia, estábamos hablando de que el oído externo, conducto auditivo externo, es formado por la primera hendidura branquial. Pero ¿qué arcos branquiales están interviniendo? El primero y el segundo. A veces puede fallar la proliferación celular, mecanismo biológico del desarrollo embrionario. No emiten 3, se me ocurre 4 o 5. Y esta persona puede tener un pabellón auricular bastante grande. Hay personas que son bastante orejudos, ¿no? Otros que tienen una oreja chiquita, u otros que tienen como un apéndice que le cuelga. Es por alteración de la proliferación celular. Nuestro borde es continuo, pero podemos tenerlo lobular. Muy bien. De ahí ya no tengo ninguna depresión. ¿Por qué? Porque el segundo arco branquial, miren, prolifera y se va a unir con la región pretorácica. Crece y se une acá. ¿Qué me forma? La zona cutánea del cuello. Esta superficie del cuello es formada por el crecimiento del segundo arco branquial. Pero ahí encerrado pueden ver la segunda hendidura, la tercera, todo esto queda encerrado y esto es lo que se conoce como un seno. Seno es algo más grande, ¿no? Seno cervical. Pero va a ir regresionando, o sea, va a ir desapareciendo. Y finalmente desaparece, miren, aquí está chiquito, esta es una vesícula, ya no es seno, va a desaparecer por apoptosis, que es muerte celular genéticamente programada. Está destinado a desaparecer. Pero a veces falla la apoptosis y podemos encontrar aquí nódulos o quistes. Eso es importante conocerlo, porque ustedes, chicos, no pueden ver
Me duele el diente, abre la boca, ¿qué diente? No, ustedes tienen que ver todo, tienen que trabajar en toda esta zona y están obligados a palpar, porque pueden en forma casual diagnosticar o un quiste o un cáncer. Una de ustedes, o sea, hace años, unos compañeros, teníamos la clase los sábados en el sur y nos salió el sábado, porque ustedes tienen, no sé, derecho obligatoriamente a salir los sábados. Por algo no le dieron permiso y ella aburrida dice que empezó a palparse el cuello porque habíamos hecho esta clase y sintió un nódulo, pero estaba aquí, no estaba aquí, pero bueno, lo confundió igual y le dice a su mamá, dice que más por hacer dramatismo, porque no se imaginó, para hacerse la víctima. Le dice la autora, nos ha hecho esta clase y mira, yo tengo aquí un bultito, mira que puede ser eso. Y la mamá inmediatamente el día lunes le lleva y sí, diagnosticaron un cáncer de tiroides por la ubicación. Pero miren, no se notaba, no hacía relieve, pero ya estaba la condensación ahí, estaba creciendo. Era un cáncer de tiroides diagnosticado precozmente en forma casual. Porque si no si se iba a pasear, no se iba a detectar eso, ¿no? Por eso es importante en sus pacientes, ¿ya? Entonces, puede fallar el desarrollo embriológico y ocasionar nódulos o quistes cervicales, que ahora vamos a ver. Terminamos con los derivados de las hendiduras y vamos con las bolsas. Tenemos aquí la primera bolsa faríngea. Si nosotros inspiramos, sentimos ese airecito acá y esta primera bolsa faríngea, entonces significa que me está originando parte del oído, pero aquí el oído me va a formar la trompa de Eustaquio, que es oído medio. Y la depresión o su parte más lateral se expande y me va a formar la caja timpánica. En esta caja timpánica vamos a tener a los huesecillos del oído medio. Entonces, miren, la primera bolsa faríngea me forma con el oído medio, parte del oído medio, porque los huesecillos todavía no se han formado, ¿no? Muy bien. Seguimos mentalmente por la luz de la faringe, estamos en la parte posterior y ahí encontramos una depresión. ¿Qué se encuentra ahí? La amígdala palatina. De tal manera que la segunda bolsa faríngea me va a formar la amígdala palatina, que es un órgano linfóideo. Al tercer mes de desarrollo intrauterino, el bebé ya tiene su amígdala palatina. Y la tercera bolsa faríngea se divide en dos partes. Anterior y posterior, si es que está en esta posición, o superior e inferior. La parte superior o anterior me va a formar la paratiroides inferior, parte de la glándula paratiroides. Y la parte inferior o posterior, si está en esta posición, me va a formar el timo. Miren, el otro órgano linfoide. Tercera bolsa faríngea. Cuarta bolsa faríngea, igualmente se subdivide. La parte superior o anterior me va a formar la paratiroides superior. Lo que significa que la glándula paratiroides se forma a partir de la tercera y cuarta bolsa faríngea. ¿Estamos? Muy bien. Y la parte inferior o posterior me va a formar lo que ya conocemos, cuerpo restiforme o último branquial, ¿sí? Que es el que me va a formar la célula C para la glándula tiroides. Ahora, si es que existe, porque a veces algunos lo consideran, una sexta bolsa o una quinta bolsa, pero que no se le llama quinta sino sexta porque se dice que aparece el sexto arco branquial, simplemente que esta parte me va a formar la célula C, es cierto, pero acá vamos a hablar de timo 1, timo 2, ya lo subdividimos, pero frecuentemente es así, ¿ya? Cuerpo restiforme último branquial
denominamos los derivados de los arcos branquiales, de las bolsas sanguíneas, ¿no? Observen, aquí se está formando entonces estructuras que se encuentran en la región de la faringe. Miren, la glándula tiroides se forma en el dorso de la lengua, aquí, y va a descender a partir de un conducto que es el conducto tirogloso. Pero al descender, obviamente arrastra, por eso les digo que esa glándula tiroides es un conglomerado de varias células, ¿no? Arrastra a la paratiroides, arrastra a la célula C, al timo, pero el timo va a migrar para ubicarse detrás del éster, ¿no? Pero por ser algo grande, llamamos timo a esa estructura que hemos visto. Ojo, los arcos branquiales no forman la glándula tiroides. Esto es lo que hemos visto, ustedes ya saben. Aquí hay dos, ¿qué es esto? El cartílago del segundo, esto, del tercero, cartílago tiroides, tiroides, el arytenoide, arytenoides, y eso sí está bonito, el tiroides, la glándula tiroides y el timo, ¿no es cierto? Y esto, el cuerpo respiratorio, ¿no? Esto lo íbamos a mencionar más adelante, pero para repasar, porque hasta ahorita hemos visto formación del timo y la glándula tiroides. Esto, timo también, ¿no? Y miren el corazón. Esto, glándula tiroides, ¿no? Esto, el cartílago de Meckel. cartílago de Meckel. Muy bien. Ya saben. Estoy retrocediendo. Ay, perdón. ¿Qué hora es? Disculpe. Ay, madre mía, ya está ahí ya. Falta 15 minutos. Falta ya, entonces que se vaya. Miren, ahora vamos a hablar de los derivados del cartílago, de los cartílagos. Aquí tenemos el cartílago de Meckel, ¿no? En el proceso mandibular, y tiene regiones, región óptica, retromandibular, paramandibular y simficial. En la región óptica me va a formar a huesecillos del oído medio, yunque y martillo, estos dos. En la región retromandibular, retro aquí, me forma el ligamento esfenomandibular, que es parte de la articulación temporomandibular. En la región paramandibular, quiere decir aquí, paralelo, ¿no? En el cuerpo, no me forma nada, pero va a guiar la formación del cuerpo mandibular. Ojo, digo guía, no digo forma. Va a guiar. Guía la formación del cuerpo mandibular. Y en la región simficial tampoco da ningún derivado, pero va a persistir, va a quedar ahí para unir las dos semimandíbulas, que luego lo vamos a ver, y va a participar en el crecimiento mandibular, ¿ya? O sea, significa que solamente me va a dar derivados en dos regiones, óptica, yunque y martillo, y el ligamento esfenomandibular. El cartílago del segundo arco branquial o cartílago de Reicher es paralelo al cartílago de Meckel, o sea, está por acá. Tiene también sus zonas, por ejemplo aquí está pecho ilial, estilo ilial, cerato ilial, apoyal, no les quiero dar esos nombres. Simplemente que me voy a originar en la región óptica, que es fácil, el estribo, que es el otro huesecillo del oído medio. Entonces estamos viendo que los huesecillos del oído medio se forman del cartílago del primero y del segundo arco branquial. La apófisis estiloides, que es parte del hueso temporal, que está participando en la formación del hueso temporal. El ligamento estiloioideo. El hueso yoide se forma de la unión del cartílago del segundo y tercer arco branquial.
El segundo me forma la parte superior del cuerpo y las astas menores, mientras que el del tercero me forma la parte inferior del cuerpo y las astas mayores, ¿ya? Por eso es que este ligamento se llama estiloideo. El cartílago del tercer arco branquial, que no tiene nombre, pero algunos le llaman estiloideo, dice, ¿no? Me va a formar, miren, la parte inferior nada más, ¿ya? Y las astas mayores del hueso. El cartílago del cuarto o cuarto y sextos, que si se forman y se unen, me va a formar el cartílago tiroideo. Ese cartílago tiroideo, que al unirse en la parte inferior y al haber modificaciones en su unión, porque en el hombre se une en forma aguda, La manzana de Adán. forma la manzana de Adán. En cambio, en la mujer es convexo y no hace relieve, ¿verdad? Entonces, el cartílago tiroideo, el cartílago cricoides, aritenoides, corniculado, cuneiforme, o sea, los cartílagos laríngeos se forman del cuarto arco branquial o cuarto y sexto, si es que están presentes. ¿Está claro eso? ¿Sí? Muy bien. Esos son los derivados cartilaginosos. Pero también decimos que hay derivados, esto es lo que ya lo hemos visto, ¿no? Cartílago de Meckel. Ustedes ya saben que es el cansancio, ya lo saben. Ahí están también, miren, el timo, qué bonito. Miren, y la glándula tiroides. Aquí miren el cricoides, bien bonito, separadito. Aquí está unido. Ahí está. Miren, solo uno, en ese caso, cartílagos para el hueso, ¿no? Esos son algo de teoría. Y también me va a formar tejidos óseos. En este caso, me va a formar parte del maxilar, los lados laterales del primer arco branquial y toda la mandíbula, también el primer arco branquial. Esta es la primera hendidura donde se está formando pues el oído externo. Los músculos también se originan de acá. Los músculos, o el primer arco branquial me origina los músculos masticatorios. Ya en anatomía que les digan que hay músculos masticatorios superficiales, profundos, pero es fácil, ¿no? Temporal y macetero, superficiales. Todos los demás, los pelicoideos, vientre anterior, profundos, es fácil. Los músculos de la expresión facial son derivados del segundo arco branquial. ¿Quién lo inerva, hemos dicho? Hija. Inervación de los músculos de la expresión facial. La facial. Hija. El segundo es el facial. El facial es el segundo. El nervio facial, que es el séptimo par. Por favor, tenemos que estar atentos, ¿no? Y el tercer arco branquial, solamente el mesénquima de este tercer arco, me va a formar el estilo yoideo, ¿no? El único. Y luego los músculos que se encuentran en la faringe y la laringe, porque esos cartílagos están unidos por el músculo, se originan del cuarto arco branquial, por lo tanto son inervados por ramas del bar, ¿no? Así de simple. Esto en forma normal. Ahí tienen también el resumen, pero vamos a ver qué patologías podemos encontrar. Miren, el segundo arco branquial proliferó y debe unirse con esta región pretorácica. Pero si no se une correctamente, puede dejar un huequito, lo que llamaríamos pues una fístula, ¿no? Una complicación del medio externo, pero no con la luz, porque la luz está acá, pero sí con la parte media, ¿no? Es una fístula. Y si persiste, si se funciona bien, pero queda la vesícula cervical, miren, podemos encontrar nódulos siempre por delante del esternocleido mastoideo. Puede encontrarlo aquí, puede encontrarlo aquí, por delante del esternocleido mastoideo, pero es lateral. Ya ustedes tienen que palpar si es algo sólido, será un nódulo, o si es fluctuante, será
un quiste, ¿no? Aquí lo tenemos. Miren, no tengo la leyenda, puede ser un nódulo, puede ser un quiste, y que vaya creciendo. Puede crecer, todavía tengo, miren, puede crecer grande, pero lo importante es que ustedes, al palpar, no piensen, porque siempre cuando hay una inflamación, una infección en esta región, los ganglios, que son órganos linfoideos, se infartan, crecen. Entonces, ustedes revisan y si no hay nada, pero somos como Rambo, ametrallamos con medicina y no disminuye. Entonces yo tengo que pensar que ya no es un ganglio, que probablemente sea, siempre hablamos de presunción diagnóstico. El diagnóstico definitiva lo da el examen histopatológico. Nosotros decimos lo que creemos que es por las características, por muchas cosas, ¿sí? Por síntomas, etc., etc. Entonces hay que pensar eso, ¿no? Tener esa presunción diagnóstica. Dentro de esto, el probable nódulo o quiste cervical. Miren, alteración del pabellón auricular. Miren, un apéndice que está excediendo. Es por alteraciones en la proliferación celular del primer y segundo arco branquial. Aquí pueden ver ustedes una fístula por fallas en la fusión del segundo arco branquial con la región pretorácica. Y miren las diferentes alteraciones del pabellón, del oído por alteración de los arcos branquiales. Podemos nacer sordos. El conducto auditivo externo puede no formarse. ¿Por qué? Porque si bien se resuena en hendidura, en un momento se oblitera con células y luego por apoptosis se recanaliza y puede fallar la apoptosis, sale sin recanalizarse o sea obstruido y habrá sordera, ¿no? Miren, pueden haber alteraciones únicas, pero puede ser un conjunto de alteraciones de estos arcos branquiales. ¿Quién no conoce a ese niño? Es la película de la película. El síndrome de Treacher Collins, alteraciones de los primeros arcos branquiales. Mire, alteración de pabellón auricular, cara, miren, el pabellón auricular, o sea, el primer y segundo arco branquial. Alteraciones de los primeros arcos branquiales. Ustedes van a profundizar cuando hagan los seminarios. Y este es otro síndrome de los primeros arcos branquiales, que es el síndrome de Pierre-Robin o Pierre-Robin, ¿no? Esto, todo lo concerniente a arcos branquiales. Así que, nos queda leer nada más esto, ¿ya? Y vamos, por favor, vamos a leer también el museo.